Mis saludos desde Argentina. Mi nombre es Patricia Bozano y lo que voy a relatarles son unas propuestas de actividades iniciales para la noción de función. Les relataré algunos pasajes de una experiencia de clase para introducir la noción de función en estudiantes de tercer año de un colegio de pregrado de la Universidad Nacional de La Plata. Me gustaría mencionar algunas palabras que declara Anna Farr, que dice: con seguridad, las teorías y la investigación son las mejores herramientas que tenemos para mejorar la práctica y tomar decisiones pedagógicas apropiadas. El rol del profesor investigador, bien, aclarando que la idea troncal de todo lo que aquí les relato es asumir que la didáctica de la matemática estudia e investiga los problemas que surgen en la educación matemática y propone acciones fundamentadas. En ese plan es que el profesor e investigador debe orientarse a partir de preguntas básicas. ¿Qué enseñar? ¿Por qué? Ese por qué es una pregunta con una visión que viene desde la filosofía. ¿A quién y dónde? Una pregunta con dimensión sociológica. ¿Cuándo y cómo? Dimensión psicológica aporta la pregunta. Es nuestra responsabilidad como profesores e investigadores tener presente estas dimensiones en vista a la propuesta de acciones intencionadas en la clase y que se encuentren debidamente articuladas con modelos teóricos pertinentes. Para el diseño de los instrumentos que forman parte de las actividades que aquí les relataré, se adaptaron actividades provenientes de un material de la Universidad de Nottingham. El material es el lenguaje de las funciones y los gráficos. Entonces, el profesor investigador se plantea preguntas como: ¿cuáles decisiones tomar? ¿Qué proponemos para sumarnos a todas las iniciativas en pos de un aprendizaje esperado de la noción de función? Estaba mencionando sobre preguntas, bien, nos quedaba ¿qué proponemos los profesores para sumarnos a todas las iniciativas en pos de un aprendizaje esperado en la noción de función? Y aquí viene el marco teórico, ¿sí? En el que se apoya el diseño y puesta en escena de la propuesta, cuenta con una dimensión epistemológica y psicológica proveniente de los trabajos de Anna Farr. Las actividades y la gestión de las mismas siguen los lineamientos provenientes de la escuela francesa, tomando elementos tanto de la teoría de situaciones didácticas de Rousseau como de la teoría antropológica de lo didáctico de Chevalier. ¿Por qué esto? Porque ambas teorías son el resultado de reflexiones en torno a la epistemología de la educación matemática, sobre la naturaleza de tal conocimiento. En la antropología del conocimiento de Chevalier, el objeto de estudio son los mecanismos de producción y las prácticas relacionadas con el uso o aplicación del conocimiento científico, su enseñanza y su transposición. En las situaciones didácticas, según Rousseau, el propósito es construir en los estudiantes una génesis artificial de ideas matemáticas específicas cuya génesis histórica y aspectos en la actualidad son comprendidos y conocidos. Como mecanismo de organización sistemática, adoptamos algunos elementos para generar una ingeniería didáctica en términos de Artin. Me gustaría aclarar que en los comienzos no era esa la propuesta. En cambio, al presentarse el escenario, nos vimos obligados a no dejar pasar la oportunidad. ¿Por qué un análisis preliminar?
Dado que la educación matemática está afectada por matemáticas, filosofía, psicología y sociología, en ellas las epistemologías de la matemática y las hipótesis sobre el sujeto epistémico no pueden separarse. Siguiendo distintas líneas en cuestiones epistemológicas, sus proposiciones hacen referencia a el carácter subjetivo-objetivo del conocimiento matemático, el papel sobre la cognición del contexto social y culturas, las relaciones entre el lenguaje y el conocimiento. Entonces, planteamos nuestros objetivos en términos de qué hacer para ayudar a los estudiantes a comprender. Nuestro propósito como profesores. Como profesores juzgamos la calidad de la comprensión de nuestros estudiantes desde un punto de vista pero externo. Debemos mirar sus sistemas de conocimientos y creencias acerca de un concepto y juzgar si la base de comprensión con la que se relaciona el concepto a comprender puede ser aceptada como una forma de comprender ese concepto. Es decir, juzgar de acuerdo a su consistencia interna, de acuerdo a la consistencia con la teoría generalmente aceptada, si marca un paso hacia un nivel diferente de pensamiento o si esa calidad de comprensión permite sobrepasar un obstáculo epistemológico. Pero nosotros los profesores, ¿cómo proceder en la enseñanza y aprendizaje de saberes matemáticos? Con respecto a las variables didácticas, el impacto que buscamos en la clase lo generamos proponiendo nuevas situaciones problemáticas, de tipo desafiante, que generen conflicto cognitivo, que den lugar al surgimiento de dificultades, de malas comprensiones, de obstáculos. Y estábamos hablando de generar conflicto no cognitivo. Las actividades deben dar lugar al surgimiento de dificultades, malas comprensiones y obstáculos. Los profesores luego los ayudamos a sobrepasarlos a todos ellos, mientras que se aprenden de las diferencias, estableciendo tensiones que provoque el diálogo, la reflexión, la validación de los saberes que se piensan que se alcanzaron. Es de esperar que en esos momentos los estudiantes sean capaces de hacer las reorganizaciones necesarias. Los profesores encaminados en la superación de los obstáculos del tipo epistemológicos de nuestros estudiantes, contamos con dos fuentes de referencia: el análisis de las actuaciones de los estudiantes, lo que se refiere al desarrollo cognitivo, y el llamado análisis histórico epistemológico. Ambos reúnen características tales como la secuencialidad, el paso por diferentes niveles, intra, inter, trans, la racionalización de las palabras y procesos por el cual una palabra asume significado metafórico. Hablando de acciones físicas, de acuerdo a Piaget, los niveles intra, inter, trans se refieren a acciones que el estudiante es capaz de hacer sobre los objetos. Por el otro lado, encontramos lo que el estudiante sabe al hacer, sus conceptualizaciones, y la abstracción reflejada, la adaptación de estructuras. En cuanto a las bases de comprensión, hacemos referencia a las representaciones mentales que pueden ser expresadas en diferentes medios, como el gráfico, el verbal, el simbólico. Estos medios representan la capacidad de una persona para visualizar y comprender el objeto de comprensión. Farr propone como una de las dimensiones de las bases de comprensión la de la dualidad operacional estructural, que responde a lo conceptual mediante algún tipo de esquema verbalizado de la actividad. En términos de Anna Farr, la noción de función puede ser encarada tanto como objeto y como proceso. En la primera imagen, lo que podemos ver es una propuesta en donde la función es un proceso de cómputo. Cuando los profesores proponemos a los estudiantes encontrar la relación, por ejemplo, del volumen de un cuerpo en función de las aristas, lo que estamos haciendo es prevalecer el carácter dinámico de la noción de función.
En cambio, en la segunda imagen lo que se puede ver es la función considerada como una relación estática. Cuando enunciamos sea f de x, de reales en reales, tal que f de x, etcétera, etcétera, aquí estamos haciendo prevalecer a la función como un objeto estático. Existen muchos ejemplos que podríamos dar de saberes, nociones matemáticas que fueron concebidas operacionalmente con anterioridad de poseer su definición estructural y que sus sistemas de representación sean formulados. En este sentido, Freudenthal propone que las actividades de clase deberían configurarse de manera tal que los estudiantes, de algún modo, puedan repetir el orden en que se sucedieron los hechos históricos, llevando adelante un proceso de esquematización progresiva. Y así es como nos propusimos llevar adelante la secuencia de actividades. Iniciaré el relato de parte de la experimentación, de la puesta en escena. El desarrollo original fue pensado para 5 sesiones de 40 minutos cada uno. Aquí comenzaré relatando un primer momento de una sesión de 40 minutos en la que se les llevó a cada uno de los estudiantes una copia con un problema, como se ve en la imagen de la izquierda superior, la cual se llamó bolsas de azúcar. En ella había una sucesión de preguntas que hacían referencia al contexto en la que la representación gráfica establecía una relación entre el peso y el costo de distintas bolsas de azúcar. Las preguntas los conducía a pensar y encontrar cuál de esos puntos en ese plano cartesiano representaba la bolsa más pesada, la más cara, cuál tendrá el mismo peso, cuáles tendrá el mismo precio, cuál es más conveniente entre una y otra. Y por último, una pregunta que les decía cuáles bolsas tienen el mismo valor en dinero por unidad de peso y cómo lo sabés. Esa pregunta tenía como propósito reflexionar sobre la relación de crecimiento, de incremento que hay entre las magnitudes que se representan en el eje horizontal respecto a las magnitudes que se representan en el eje vertical. En otras palabras, ir conduciendo a los estudiantes a la idea de pendiente de una recta. Por último, se los invitaba a explorar, luego de realizar todas las actividades propuestas en este caso, a explorar en forma dinámica la noción de función. Les estaba contando que la última invitación era explorar en forma dinámica el comportamiento de la relación entre magnitudes. También pueden observar aquí en esta diapositiva algunas de las resoluciones, cómo tomaron por iniciativa los estudiantes trazar algunas líneas, unir mediante líneas algunos puntos en el proceso de búsqueda de respuesta a cada una de las preguntas que se les formulaban, ¿no es cierto? Luego de la resolución por cada uno de los estudiantes de la actividad propuesta bajo el nombre bolsas de azúcar, se hizo una puesta en común y se dio lugar a la unificación del lenguaje, como por ejemplo se ve en esta imagen, denominar al eje horizontal como eje de abscisas, al eje vertical como eje de ordenadas. Y como ustedes habrán observado en las fotografías de las hojas de las resoluciones, los estudiantes se inclinaron sobre relaciones del tipo lineal, en algunos casos proporcional, en otros no, pero su orientación fue en encontrar respuestas mediante registros gráficos en ese plano cartesiano que formaba parte de la actividad, y en todas ellas prevalecía la linealidad. En este caso tenemos una imagen producida por los propios estudiantes en la pizarra,
que en búsqueda de respuesta y sobre todo a la última inquietud de encontrar la idea, de iniciar en la exploración de la idea dependiente en una recta, en una relación lineal, ellos pudieron ponerlos tanto en forma gráfica como en palabra escrita y oral, y ahora comparto el audio con ustedes. En el eje de abscisas está el peso y en el eje de ordenadas está el costo. Si el peso de B se multiplica por 2, va a dar el peso de E. Y si el costo de B se multiplica por 2, va a dar el costo de E. La distancia desde los ejes hasta el doble de los puntos B y E es igual tanto en el eje del peso y en el eje del costo. Siguiendo el próximo momento, en una sesión de 40 minutos, se les repartió a cada uno de los estudiantes una copia con la actividad que ustedes pueden ver a la izquierda de la pantalla. En ella se presenta distintos problemas con su contexto, en donde se vinculan dos magnitudes. La propuesta era encontrar el gráfico, un gráfico que pueden leer en la parte inferior de la imagen, que mejor se adecúe, que mejor describa el comportamiento que hay en la relación entre las magnitudes para cada uno de los contextos de los 6 problemas propuestos. Como ustedes podrán observar, los pequeños gráficos cartesianos, hay muchos que son de funciones crecientes, otros tantos de funciones decrecientes, pero tienen sutiles diferencias. Fue una linda oportunidad para que los estudiantes puedan conjeturar y diferenciar cuando un gráfico representa un crecimiento brusco, cuando el gráfico representa un crecimiento paulatino entre la relación de dos magnitudes, y así sucesivamente. Todas las respuestas fueron dadas en forma de texto, porque recordemos que los estudiantes no tienen conocimiento de la función como objeto estático. Hasta ahora todas las propuestas los pudo conducir a que se acerque la noción de función como un sistema de cómputo según la ontología de Farr. Para ir concluyendo el relato de la experimentación, para ir cerrando, aquí pueden observar una nueva actividad que se les llevó a los estudiantes. Formaba parte de una guía un poquito más extensa, pero es importante mostrar el recorrido que hicieron en la resolución, en este caso, de problemas contextualizados intramatemáticos con contexto ya conocido por los estudiantes, como es el cálculo del perímetro, del área, de figuras geométricas, el volumen de sólidos, de cuerpos, y la propuesta era que traten de llevar adelante representación por distintos sistemas, en donde fueron adquiriendo la habilidad en las sesiones anteriores, en las puestas en común, en el acuerdo de algunas pautas, algunos elementos que debíamos usar en la clase, en la que se pueda visualizar cuál es la relación, por ejemplo, en la longitud del lado de una figura geométrica y el perímetro o su área o la arista de algún cubo y el volumen. Y como verán ustedes, aquí ya las representaciones gráficas, algunos estudiantes decidieron colocarle escala, otros estudiantes lo hicieron un poquito más a lo que se parece mano alzada, y sin embargo pudieron volcar las magnitudes en lo que luego le colocamos el nombre de tabla de valores. Y resalto que todo el manejo es de una visión de la noción de función como proceso de cómputo.
Como cierre de este relato, algunas reflexiones, conclusiones, observaciones. De la experimentación se recogió información que da cuenta de la construcción de significados en forma paulatina y con la impronta de cada estudiante. En las diversas oportunidades en las que tuvieron que accionar, luego conjeturar y defender sus propios razonamientos, emergieron en forma casi natural aquellas ideas vinculadas a la noción de función, y ese era nuestro propósito inicial. Así, se dio lugar a argumentar oralmente para luego verificar tales razonamientos a través de los diferentes registros que se propusieron a lo largo de las actividades. Ustedes habrán visto que en la resolución por parte de los alumnos no solamente estaba el registro gráfico, sino el de la palabra escrita, el de la palabra oral, la tabla de valores, entre otros. En el proceso también surgió la caracterización de la relación funcional y lineal entre magnitudes, en donde los estudiantes reconocieron y fueron capaces de conceptualizar la pendiente de una función lineal. Eso es un tema a institucionalizar posteriormente. Finalmente, podemos decir que la experiencia permitió repensar algunas variables con el propósito de realizar las correspondientes reformulaciones para futuras experimentaciones. Esto es dado que aún se está atravesando la etapa de experimentación y análisis a posteriori, y quedan por cumplir algunas etapas de evaluación y algunas propuestas para poder ampliar y la envergadura del proyecto. Muy agradecida por la atención, seguimos conversando por el chat y con mucho gusto dar respuesta a cualquier inquietud que ustedes tengan. Les agradezco mucho y los dejo en la última diapositiva con la bibliografía consultada.